Vamos a grabar. Continuar. Nos quedamos en. ¿Quién me recuerda que nos estamos? Resolvimos un problema de. No, ¿verdad? No hemos resuelto problemas. No, no hemos resuelto problemas, estábamos viendo las fórmulas. Sí, correcto. Según mi bitácora dice lámina 11, cálculo específico. Y describimos cómo hacerlo, pero no lo resolvimos en el pizarrón, ¿verdad? No, voy a ir a la presentación. Entonces, estamos con transferencia específica de, de gases. Comentamos que es simplemente la ecuación de Fourier, ¿verdad? Perdón, de Fourier, de Fick. Y lámina 11. Sí, y sí, lo resolvimos así sin ir al pizarrón, ¿verdad? En el sistema internacional. Sí, calculamos siempre la cantidad o nomás sí, ¿no? Y creo que dijimos que lo calculamos, ustedes me dieron los datos, ¿no? Hicimos la contradifusión equimolar y daba lo mismo, ¿no? Y sacamos la presión parcial del nitrógeno y dijimos que era pues el complemento a uno, ¿no? Uno es igual a la suma de las presiones parciales y por lo tanto 1 menos 0,6 pues era 0,4 el nitrógeno en el punto 1 y 1 menos 0,2 era 0,8 y de ahí nos quedaba el valor negativo, que dijimos que siempre es lo mismo en contradifusión, pero en sentido contrario. Y que eso debe de ocurrir para que se pueda mantener la presión constante a lo largo de todo el sistema de difusión. Si eso no ocurre, la difusión se ve afectada. No puede haber acumulación de masa en un extremo, hacia donde está migrando el soluto que se difunde. Nos quedaría más masa en un extremo y en el otro lado no. Y eso no sucede, sino que una molécula viaja hacia el otro lugar, ¿no? Decimos viaja, pero dijimos que es un reacomodo de todas las moléculas, ¿no? No precisamente tiene que viajar hasta allá. Pero el movimiento de difusión, sí, todo se empieza a difundir, ¿no? Como una cadenita. Y ahí nos hemos quedado. Tenemos este otro ejercicio. En un tubo uniforme, dice, de 0,10 metros de largo se difunde amoníaco gaseoso en nitrógeno gaseoso. Eso es una atmósfera de presión, ¿no? Este libro tiende mucho a manejar los exponentes, ¿no? Incluso si va a poner 0,02, pone 2 por 10 a la menos 2. O sea, nada más en escribir por 10 a la menos 2 que poner el cerito ahí en el número, ¿no? ¿Sabe? Características, ¿no? Entonces, eso es realmente 101.320 pascales, ¿no? Una atmósfera. El diagrama es similar al de la figura 6.21. Pues ya sabemos el diagramita de difusión como es, ¿no? En el punto 1 dice la presión parcial es de a la 4, 10.130, ¿no? Pascales. Y en el punto 2, 5.070 pascales, ¿no? Quitando el exponente. La difusividad de AB nos da es de 0.230 por 10 a la menos 4. Calcula el flujo específico en estado estacionario. Calcúlenlo rápidamente. Es igual que el ejercicio anterior, ¿no? A ver cuánto nos da. Para pasar a la difusión convectiva. Los problemas son relativamente de sustitución nada más. Únicamente para el manejo de las unidades y eso, y entender el concepto de la difusión. Ya con sistemas un poquito más complicados, pues ya nos pasamos al pizarrón. Le tengamos que hacer el diagrama para entender cuál es la distancia,
un poquito más interesantes. Estas son sustitución. La presión dice que es de una atmósfera en un punto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 101.320 pascales. Y en otro la presión parcial en pascales. Vamos a usar arriba usamos la R en atmósferas, ¿no? Aquí necesitamos la R en pascales. Vamos a ver la R en pascales. Esta. Pascales, metros, cúbicos, Kelvin. Y ya sea que lo queramos en moles o en kilomoles, ¿no? Pascal. De hecho es la misma que usamos la vez pasada, ¿no? 8.314472 Pascal metro cúbico entre mol Kelvin. Es la misma. 8.314472. Eso multiplica la temperatura. Vamos a ver el problema que nos decía. $298 Kelvin por la distancia recorrida. .10 metros. Eso está dividiendo a el coeficiente de difusión que multiplica a la diferencia de presiones. Y lo voy a poner así, 101.320 menos 5.070, ¿no? Por 1 por 10. Profe, ¿Sí? ¿cuáles serían? Ah, no, ya vi la distancia. Sí, yo tampoco la encontraba ahorita, ¿no? Estaba leyendo el problema y me brincaba al principio. Y decía, no dio distancia el problema, no sé. 0.10 metros. .10 metritos. Profe, me da 4.69 por 10 a la menos 4. 4.69 por 10 a la menos 4, Nicole. 4.69 por 10 a la menos 4. Voy a anotar aquí. ¿Los demás cuánto les da? A mí también me da 4.6970 por 10 a la menos 4. Que son moles por metro cuadrado segundo.
Chequen las unidades. Quiere decir que si conociéramos el área transversal al flujo, pudiéramos multiplicar por el área. Hacia allá vamos a ir, ¿verdad? Ahorita dice nada más que en un tubo uniforme, pero no nos da el diámetro del tubo. Si conociéramos el diámetro del tubo, multiplicamos por el área. Y si nos dijera el problema, en un tubo de 5 centímetros de diámetro, uniforme de 5 centímetros de diámetro, de bla, 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 se difunde amoníaco gaseoso en nitrógeno gaseoso durante 60 segundos, o durante 1 minuto, o durante 1 hora, y nos diera el tiempo que dura el proceso, pudiéramos sacar también, multiplicar por el tiempo en segundos y encontrar la masa total en moles de el nitrógeno, del amoníaco que se difunde en el nitrógeno. E incluso multiplicar por el peso molecular y obtener la masa en gramos de amoníaco que se difunde durante cierto tiempo a través de un tubo de ciertas características, los kilogramos o los gramos totales. Eso es lo que hasta el punto en el cual tendríamos que hacer un cálculo, ¿no? Por si por ahí de repente un problema les da el diámetro, pues no lo ignoren, ¿no? El hecho de que no lo hayamos usado nunca no significa que no se tenga que usar, o nos da el tiempo, pues no lo ignoren. Recuerden que la propiedad transferida, en este caso la masa, está por metro cuadrado y por segundo. Por esa razón, recuerden el volumen de control que hacíamos cuando mirábamos la ecuación general de transporte. La propiedad se difunde a través de un área y al recorrer cierta distancia es un volumen de propiedad, la que sea, que se está movilizando con respecto del tiempo. Y si conocemos el tiempo, también lo afectamos y tenemos la propiedad total, los puros kilomoles o los puros gramos o los puros kilogramos, toneladas, lo que sea, ¿no? Que se estén difundiendo. Y para el eje, la JB, ¿cómo quedaría JB? Pues me van a decir igual, menos 4.69 por 10 a la menos 4, ¿no? Es lo que debe dar, ¿no? Lo único que hay que recalcular es la presión parcial del nitrógeno, que sería 1 en menos en este caso, si son atmósferas, pues es 1, ¿no? Porque la atmósfera máxima es una atmósfera. En el problema anterior es una atmósfera de presión total. En un tubo de sol se llama de presión. En un punto aquí vamos también a considerar que la presión máxima que puede tener el sistema es de una atmósfera de 101.320 kilopascales. No nos lo dice, pero recuerden que siempre existe una presión total que se tiene que mantener constante. Por lo tanto, nos damos cuenta que en el punto 1, si es la presión de 101.320 pascales, pues prácticamente no hay nitrógeno ahí, ¿no? Es puro amoníaco. Mientras que en el otro extremo, el contenido es casi puro nitrógeno. 101.320 menos 5.070 son 96.250 pascales los que existen en el otro punto. Por lo tanto, si esta es la presión y va a ser mi presión, entonces mi gradiente de presión ya lo voy a multiplicar por DAB 2.3, que diga 0.23 por 10 a la menos 4 entre 0.1 entre ¿qué me fue? Entre la R, me fue.
Entre 8.3144. 72. ¿Y qué más? Entre temperatura. 200, ¿qué es? 298. ¿Ya lo mismo va? Profe, Sí. ¿podría volver a explicar cómo saca PB1 y PB2? Sí, PB1 y PB2. PA1 más PB1 es igual a 1, ¿ok? O sea, la suma de las presiones parciales de los componentes siempre es igual al 100% de la presión. Si estamos en atmósferas, PB1 más PA1 más PB1 es igual a una atmósfera. Si estamos en el sistema de kilopascales, pues PA1 más PB1 va a ser igual a 101.300 o 101.3 kilopascales. Pues. Y de ahí lo despejas. PB1 va a ser igual a 101.3 kilopascales menos PA1. ¿PA1 cuánto vale? 101.3 kilopascales. Por lo tanto, nos da 0. Pues sí, claro que nos debe dar 0. Si estamos viendo que la presión en el punto 1 es nada más la presión, es toda la presión total que puede existir en un sistema normal que no esté sometido a una contrapresión, pues nos damos cuenta que en el estado inicial lo único que existe es amoníaco. No hay nitrógeno, ¿verdad? O sí cachan eso. Es como decir en atmósferas, quizás confunde un poco los pascales, en atmósferas. Eso es una atmósfera lo que está ahí. La presión del amoníaco ahí es 101.3 kilopascales. Por lo tanto, eso es una atmósfera. Y si la presión total es una atmósfera, pues significa que ahí no hay nitrógeno, es 0. PB1 va a ser igual a una atmósfera menos una atmósfera, no va a ser. Y en el otro lado, prácticamente casi no hay amoníaco. No hay más que 5070 entre 101.3. No hay más que 5070 entre 101.300. 0.05 atmósferas. Quiere decir que casi no hay amoníaco. Si le resto 1, ahí hay 0.95 atmósferas de nitrógeno. Casi puro amoníaco, puro nitrógeno. Sí. Entonces, si restas, ya en pascales, si restas PA2 más PB2 es igual a 101.300 pascales. Por lo tanto, PB2 va a ser igual a 101.300 pascales menos 5.070 pascales. 96.230 pascales. Es lo que existe de nitrógeno en el punto 2. Entonces vas a restar 0. Bueno, vas a restar 96.230 pascales menos 0, porque en el otro lado no hay nitrógeno, hay puro amoníaco. Entonces nos queda este valor como el valor del gradiente, porque le vas a restar un 0. Y ya lo multiplicas por el DAB y lo divides entre R y la temperatura y la distancia. ¿Sí? Pero así sale. Es la ecuación de presión total. Es igual a la suma de las presiones parciales. Y depende de en qué unidades esté nada más, ¿no? En este caso son pascales. ¿Sí les dio? Lo mismo. Sí, profe, da menos 4.6970 por 10 a la menos 4. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a
a pasar al concepto de la ecuación de convectiva, en la cual podemos observar lo que les comentaba al principio, cuando veíamos difusión por convección. Se considera el movimiento del fluido como si fuera un río, en donde tenemos un barco sobre el río, y el barco se va difundiendo por la diferencia de concentración, pero también se va moviendo en función del movimiento del río. Quiere decir que el barco lleva su propio motor, ¿verdad? Y lo lleva prendido y se va moviendo a esta velocidad, pero también hay que sumarle la velocidad que le transfiere el río, porque el río también se está moviendo. Por lo tanto, la suma, una persona que esté dentro del barco va a pensar que nomás ella se está moviendo porque lleva el motor, porque no percibe el movimiento del agua. Pero una persona que esté parada a un lado del río va a ver que el barco se va moviendo y también va a ver que el agua va moviéndose, porque por ahí va a ir alguna cosa flotando y va a ver que el agua también lleva un movimiento. Por lo tanto, para una persona que esté desde afuera, sí percibe que hay una suma de movimientos sobre ese barco que se mueve en el río. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos la concentración por la velocidad de A. Es igual a la concentración de A por la velocidad que le transfiere el río, más la concentración por la velocidad que lleva la misma sustancia la molécula que se está difundiendo. Es la suma de dos velocidades, por eso se llama por convección. Está siendo arrastrada, pues, por el río y hay que sumarle a su difusión la velocidad que le transfiere el otro componente de la mezcla. Eso es el concepto, ¿no? De tal forma que llegamos a esta expresión para Na, en donde vemos que tenemos la participación de B. ¿En dónde está B? Aquí está. Todo lo demás es lo mismo, si checan. Nada más está la presión total y la presión BM. ¿Qué es la presión BM? Es la presión media logarítmica de B. Ya tenemos experiencia en lo que representa la expresión media logarítmica de alguna propiedad que se transfiere o que está actuando en un sistema, ¿verdad? Por ejemplo, sacábamos el área media logarítmica para el área, no promedio, sino el área más precisa, que representa que está en función de un radio para calcular el área de transferencia de calor, porque sabemos que va cambiando desde un radio menor hasta un radio mayor y va cambiando el área. ¿Qué área tomamos? El área del medio del tubo, del grosor del tubo. Veíamos que no era, cuando el tubo es muy, muy grueso, no corresponde a la media aritmética, sino que corresponde a una área media logarítmica que es más representativa del área de transferencia de calor para un tubo, ¿no? Cuando hacemos el cálculo del calor conductivo. Y también hay el área media de la concentración, cuando la concentración se difunde también, que va cambiando la concentración con respecto al tiempo. No lo hace de manera lineal. Tendríamos que sacar una media logarítmica de la concentración. En este caso, como estamos representando la concentración por presiones, entonces la componente de mi sistema B, que se está difundiendo también en A, y que también está implicando un movimiento de difusión al soluto A, no lo hace en forma proporcional aritmética, por ejemplo, que vaya creciendo de 2 en 2, 2, y luego otros 2, y luego otros 2, y que se vaya sumando la concentración de 2 en 2, o sea, que se vaya moviendo en forma aritmética. No lo hace de esa forma, porque como una molécula golpea a otra molécula, ya son dos moléculas en movimiento, cada una de ellas puede chocar con otra molécula, y esa molécula chocar con otras dos, y estas dos con otras cuatro, y es un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces, el inverso del exponente, pues es el logaritmo.
tenemos que considerar que esa difusión no se lleva en forma regular aritmética, ¿sí? Y por esa razón tenemos que expresarla con la presión, en este caso, que indirectamente es la concentración del componente B, en el cual se difunde A, en forma logarítmica. Este componente, la presión media logarítmica de B, es igual, es la presión B2 menos la presión B1 entre el logaritmo natural de la presión 2 entre la B2 entre la presión B1. La misma estructura, es el mismo proceso, es el mismo criterio que con las áreas medias logarítmicas que hemos trabajado, ¿sí? Entonces, y la presión total que aparece en la parte de arriba. Presión total por la presión parcial. Y esa presión total viene de es que para llegar a esta ecuación, hacemos una descomposición del sistema y expresamos su composición fraccional, molar, y al final de cuentas nos entrega, se cancelan y nos entrega esta expresión de presión total entre la presión. Esta es el componente presión total entre la presión media logarítmica de B, ¿sí? Y esta es la que vamos a utilizar, simplemente. Y para eso, aquí no veo que no está cómo se calcula PBM, ¿no? Pero ya saben cómo se calcula, ¿no? Igual que el área logarítmica, nada más sustituyan PB2 y PB1. Y es igual. Para el componente B, ¿sería presión media logarítmica de A? Para el componente B, Sí. si quisieras calcular la contradifusión, Sí. no. Cuando hacemos el cálculo específico de componente A que se difunde en B, es interesante calcular la contradifusión. Y se toca el tema de la contradifusión por el concepto de entender que la presión se tiene que mantener constante en todo el sistema y que B también se difunde en A, por lógica. Pero ya cuando estamos calculando la convección convectiva, ya no es conveniente considerar la contradifusión ya está implícita dentro de la ecuación convectiva, ya considera todo el comportamiento de la mezcla gaseosa, ¿sí? Entonces aquí pero supongamos que en un problema por ahí te pida la contradifusión de B en A, pues si llegara a botar a uno por ahí, sería así como lo estás comentando. Transformamos la ecuación, ¿verdad? Sería DAB por P entre PB1 menos PB2, ¿no? Entre RT por la distancia, por la presión media logarítmica de A. ¿Sí? Todo se invierte. ¿Sí? Por si por ahí se lo llegan a encontrar. En un torito en un examen, pues ya. Ya saben que sí se. Aunque ya realmente ya no es de interés calcularlo, pues sí, como práctica, pues sí, pudiera ser que lo pidieran, ¿no? Pero bueno, aquí ya cuando estamos calculando la difusión convectiva, ya estamos considerando todo el comportamiento de la mezcla gaseosa. Ahora hay un caso interesante, bueno, ya se me va a juntar creo que se me va a juntar, ¿qué clase tengo ahorita? Déjame checar, es que estoy saturado de clases. Sí, tengo analítica de Unison. Y después pues tenemos el examen de mecánica, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, Ujú. yo sí, pero no es sobre la clase. ¿Me podría quedar al final? Sí, claro. Ok. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana. Profe, ¿me podría poner asistencia, por favor? Claro, apellido. Valenzuela, claro. Valenzuela, claro. Sí, Valenzuela, claro, ya me extrañaba que tuvieras falta. Ahí está. Gracias, profe. Bye, A mí cuídate. también me puede poner asistencia, maestro. Claro, Carla, Elizalde. Sí.
Elizalde, Elizalde. Sí, también. Ahí está, Elizalde. Listo. Gracias. Bye bye. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. De nada, cuídense, tengan un buen fin. Igualmente, profe. Bye bye. Profe, lo que pasa es que no voy a poder hacer el examen ahorita de 3 a 4 porque sí le comenté que estaba trabajando. Sí, me habías comentado. Sí, me habías- Pues ahorita en la mañana tuve un examen como la última capa, por así decirlo, Ujú. y me acabo de desocupar ahorita antes de que empezara esta clase. Entonces tengo que ir a las oficinas de la empresa ahorita antes de las 5, Ujú. porque a las 5 cierran. Entonces Sí. no voy a poder alcanzar a llegar a presentar el examen. No sé si podría abrírmelo para hacerlo más tarde Sí, o tú, cómo. sí, si me dices a qué horas o lo puedes hacer el día de mañana, no hay problema. Ah, ok. Nada más para que no andes Y, estresada ahorita yendo a solucionar tu asunto y luego regresar. O el ok. día que quieras hacerlo, nomás me comentas, que no se te junte Ujú. con el otro y ya te aperturo el examen. Ok, otra cosa es que la semana que viene, nada más la semana que viene, voy a estar trabajando de 6:30 a 4. Ujú. Entonces, no creo que pueda entrar a la clase, pero podría ver las clases después Sí, porque sí, Fátima las graba. sí, sí. Después puedes Nada más va a ya. ser esta semana, ya Ujú. después sí voy a poder entrar. Ok, de acuerdo, para considerarlo Ok, ahí. ok. ¿Sale? Muchas Muy bien. gracias. De nada, nos vemos, hasta luego.